Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra. Quiero invitarle a que me acompañe al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Cuando usted lo tenga, dice un amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Ya va a ver usted por qué estamos leyendo este versículo. El jueves pasado arrancamos nuestro estudio a través acerca del plan MAT. ¿Se acuerda usted, hermano? Que arrancamos el jueves un nuevo estudio y le llamamos el desarrollo de un plan llamado plan MAT, que lo definimos como las diferentes áreas que existen en el mundo: el mar, el aire y ¿qué más? Y la tierra. Tres ambientes totalmente diferentes. Y dejamos claro que en ese plan es un plan de expansión, es un plan que sirve para aquellos que están siendo preparados para trabajar en el ministerio, para ser enviados como misioneros, todos aquellos que van a tener que ir a enfrentar poderes espirituales que se mueven en esas regiones. Las regiones celestes tienen movimiento de potestades y principados, como lo dice la Biblia. En la tierra también se mueven otras potestades, espíritus, demonios, brujos, hechiceros, encantadores, agoreros, adivinos. Son manifestaciones de los poderes en la tierra que son usados por el diablo para engañar y para destruir. Pero dijimos que esas tres áreas debe de ser preparada el obrero para poder enfrentar esos niveles que tiene que enfrentar en batalla, porque los lugares a donde se envía un obrero están llenos de esos espíritus y son los que va a tener que enfrentar espiritualmente. Y en Génesis 1, 26, es interesante que haga notar usted que en el día de la creación de Adán, en la creación del primer hombre sobre la tierra, lo crearon para llenar la tierra, para sojuzgar la tierra. Pero note por favor que dice que fue creado a imagen y a la semejanza del Señor, y dice la palabra y señoree. Esa palabra es importantísimo entenderla, porque dice señoree en los peces del mar, en las aves del cielo y en las bestias de la tierra. Y allí están esos mismos tres niveles de los que estamos hablando: el mar, el aire y la tierra. Solo que en el momento que fueron creados por el Señor, lo que tenía que señorear era lo que había sido creado en ese momento. Todo lo que había sido creado en esos tres niveles. Ahora, note que dice señoree. Y al buscar la palabra señorear, fíjese, hermano, que uno se encuentra con una palabra pero muy interesante, porque señorear tiene que ver con dominar, con ejercer administración o administrar. Quiere decir, la palabra señorear quiere decir dominar, quiere decir controlar.
Y entonces al Señor decirle que iba a señorear en esos tres niveles, es que iba a tener la capacidad de administrar, de dominar y de ejercer control en esos tres niveles. Ahora, por supuesto, cuando Adán pecó, usted y yo entendemos que Adán pecó y perdió muchas de las capacidades que él tenía, porque al pecar fue separado de Dios y el pecado denigró su vida o disminuyó su vida. Como por ejemplo, ¿usted recuerda cuánto vivía el primer hombre o cuánto debería de vivir el primer hombre? ¿Se acuerda usted cuánto? Por la eternidad, porque había sido creado eterno. Pero cuando pecó, entonces la muerte entró al mundo y la muerte empezó a reducir los años de vida del ser humano, pero no la disminuyó de inmediato. Por eso en los primeros libros de la Biblia usted encuentra que los hombres vivían 900 años, 700 años, 500 años. El más jovencito, 300. Jovencito el muchacho. 300 años, hermano. Pero el hombre empezó a denigrarse por el pecado. Y entonces perdió la capacidad Adán que tenía de dominar, de administrar y de ejercer control en esos tres niveles. Por eso usted ve que cuando en una escena del Génesis, ya en el capítulo 3, ya en pecado, la mujer Eva, cuando le habla a la serpiente, no se asusta. ¿Qué hubiera pasado si le habla una culebra a usted? Si solo vemos la cucaracha y salimos corriendo. Un ratón y sale uno volando. Pero a Eva le empezó a hablar la serpiente y Eva no se asustó, siguió platicando con ella. Entonces me suena que Adán y Eva tenían la capacidad de poder hablar con los animales. ¿Quién les dio esa capacidad? Dios. Se las regresaron un poquito a Noé cuando lo del arca, y viera qué disciplinados los animales con Noé, porque entraron en parejas, uno por uno. Las parejas entraron al arca de Noé y no se comían el uno al otro, y bien obedientes, hermano. Mire, tan obedientes los animales que le ganaron a los seres humanos, porque los seres humanos no quisieron entrar. ¿Quién les habló a los animales? ¿Quién les dijo lo que tenían que hacer? Bueno, asumamos que fue Dios el que les habló, pero y de repente, ¿no será que a Noé le dieron una capacidad para poder hablar con ellos? Vaya, dejémoslo hasta ahí. Ya dejamos claro que perdieron esas capacidades, pero entonces veamos un detalle aquí que me interesa que usted y yo veamos. Génesis 1:28 ahora. Vamos a ver un primer punto y vemos que en el principio a Adán le habían dado autoridad, le habían dado la capacidad no de estar solo en un espacito chiquito, sino era en toda la tierra al principio. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos. ¿Y qué dice, hermano? Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Otra vez. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tres niveles. Entonces Adán, mire,
déjeme pensar esto, no lo dice la Biblia, pero a mí se me hace que Adán sabía del plan MAT, usted. Aleluya. Como que sabía, porque se movía en esos 3 niveles, sin problema, sin ningún problema. Vaya conmigo. Fíjese, le dije que señorear significa dominar, también significa gobernar. Fíjese, señorear significa gobernar, dominar, estar a cargo, administrar y autoridad. Eso significa señorear. Entonces a Adán le entregaron toda la administración, que eso fue lo que perdió Adán por causa del pecado y por causa de oír la voz del enemigo y caer a través del pecado. Entonces, mire pues, en el Salmo capítulo 8, verso 4 al 6, nos vuelve a recordar. Ahí estamos ya en el Salmo 8, verso 4 al 6. Y el salmista recuerda la creación del hombre. Recuerda la creación y la posición con que Dios lo creó. Eso recuerda el salmista. Y miren lo que dice, por favor. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Oiga esta parte, de aquí en adelante dice: lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear, otra vez, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo, oiga, por favor eso, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Qué le parece eso? Ahí está hablando de la creación, pero está hablando de la posición que le dieron a Adán como el administrador total de toda la creación del Señor. Por eso, obviamente, el pecado redujo la capacidad de Adán, y hasta el día de hoy el diablo ha logrado, fíjese, ha logrado conquistar terreno en su administración. Y por eso la Biblia le llama a Satanás el príncipe de este mundo. ¿De dónde sacó eso del príncipe de este mundo? Es que le quitó la posición a Adán. ¿Sí me doy a entender? Porque el que pusieron de príncipe era Adán, al príncipe de este mundo, de lo que Dios había creado. Pero al pecar, entonces le dio la administración a Satanás. Y entonces Satanás empezó a tomar posiciones. Permítame, hermano. Aleluya. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Ayúdenme. Vaya, mire pues. Entonces le decía que Adán pierde el principado, pierde la administración, y entonces Satanás empieza a conquistar terrenos, a conquistar lugares. Por eso, cuando Cristo viene, gracias, hija. Cuando Cristo viene, empieza a conquistar Él de nuevo. Toda la tierra le pertenece a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él creó el mundo y todo lo que habita. El dueño es Dios, pero Satanás ha conquistado parte de la administración. Por eso usted ve
que el jueves pasado hablamos de principados en los aires. ¿Quiénes se acuerdan de eso? Hablamos de principados en los aires y dijimos que la Biblia le llama, por ejemplo, aquel que peleó con Miguel y con Gabriel, le llama el príncipe de Persia, por ejemplo. Pero está hablando de una potestad del diablo. Y luego vendrá, dice, a pelear el príncipe de Grecia, otra potestad. Entonces hay principados que están gobernando en lugares. Pero oiga, ¿usted sabía que hay potestades en el mar? Aleluya. Hay potestades en el mar también. Por eso le hablamos, le hablé la semana pasada acerca del plan MAD, porque hay, por ejemplo, los puertos que están cerca del mar, ciudades, son influenciadas por otro tipo de potestades. Entonces déjenme mostrarle alguno de ellos, pero no para que se lo lleve a su casa, solo para que sepa lo que se mueve a veces ahí. Acompáñeme, por favor. Acompáñeme al Salmo capítulo 74, versos 13 y 14. Entonces, en el mar o en los ambientes marítimos cercanos a las ciudades marítimas, hay potestades que se muevan ahí. Y entonces la Biblia por lo menos habla de 3 potestades espirituales que se mueven en esos ambientes. Y por ejemplo dice la Escritura, Salmo 74, verso 13, dice: dividiste el mar con tu poder. Está hablando de Dios. Dividiste el mar con tu poder y quebrantaste cabezas de monstruos en el agua. Verso 14: magullaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los moradores de la tierra. Fíjese que cuando uno va a buscar a esta palabra Leviatán, se encuentra en Job, se encuentra en Salmos, se encuentra en Isaías como un monstruo en el mar. Pero me llama la atención lo que quiere decir, porque dice que quiere decir un destructor humano. Oiga, uno que destruye a los humanos. Quiere decir un monstruo engalanado. Saber qué significa eso, pero dice que es un destructor. Y en Job 41, ahí lo lee en casa, por favor, porque en Job 41 describe a Leviatán y lo describe de esta manera. Solo lo voy a leer, usted lo lee en casa. Job 41, ahí dice que Leviatán es un monstruo que a nada le teme, porque nada en la tierra es igual a él. Ningún hombre o bestia podía reprimir o dominar a Leviatán, solo Dios. Oiga lo que dice allí en Job 41: es indomable, aterrador, ningún arma podía perforar sus poderosas corazas, y podía romper el hierro en pedazos tan fácil como romper la paja. Eso es lo que está descrito ahí en Job capítulo 41. Pero ¿y entonces quién es este, hermano? Porque no tiene pinta de ballena, no tiene pinta de... No tiene nada de eso. Cuando Job lo describe como un monstruo, como un animal en el mar. Fíjense, ese es uno. Vaya conmigo a Isaías capítulo 27, verso 1. Solo lo voy a mencionar, ¿verdad? Solo lo voy a mencionar, pero son extraños estos monstruos que aparecen ahí. Isaías capítulo 27, versículo 1, dice: en aquel día Jehová castigará
con su espada dura, grande y fuerte, oiga, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está donde dice. ¿Oyó? Ahora, ¿quién lo va a matar? Lo va a matar Dios, porque no hay ser humano que lo pueda matar. Mire, durante toda la historia se ha contado muchas cosas que han sucedido en el mar. Los marineros, los antiguos, siempre han contado de que se han topado con animales que nunca habían visto. Saber quién es ese usted, que aparece de vez en cuando, pero son potestades que están ahí. Son como las que decimos, son potestades y principados que se mueven en las regiones celestes, pero que también hay algunas que se mueven en los ambientes marítimos, que están ahí. Están ahí, por alguna razón están ahí. Vaya conmigo a Job 41, así rapidito. Job capítulo 41, leemos el versículo 13, 15, 17, solo vamos a leerlo así rápidamente. Job capítulo 41, verso 13, por favor. Fíjese que aquí está hablando de Leviatán, de él está hablando, y dice: ¿quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? Verso 15. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. Verso 17. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Y por último el 26, leamos. Dice: cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Verso 28, por favor. Saeta no le hace huir, y las piedras de honda le son, oiga, le son como paja, dice. Verso 29. Terminamos ahí. Tiene toda arma por hojarasca, y del blandir de la jabalina se burla, dice. ¿Quién es este personaje, hermano? Léalo ahí lo lee en Job 41. Y su nombre es Leviatán, un personaje extraño. Isaías le llama serpiente tortuosa también, pero habla de dos, fíjese, porque dice a Leviatán serpiente veloz y a Leviatán serpiente tortuosa, como que son dos. Vaya. Entonces, note por favor, por eso es que usted nota que en los lugares, eso es como una figura, por supuesto, eso es una figura espiritual. Entonces no necesariamente estamos hablando de un monstruo físico, estamos hablando espiritualmente de seres que lo describen como un ser físico, pero que en realidad son personajes espirituales. Por ejemplo, la Biblia habla de la muerte como un personaje. Pero ¿cómo se ve la muerte? No vaya a creer usted que se ve así como la pintan en la lotería. No se mira así. ¿Cómo se verá realmente la muerte, hermano? Porque es una potestad. Y esa potestad dice que al final de los tiempos, el último, dice así, dice la Escritura, el último enemigo a vencer es la muerte, dice. El último enemigo a vencer. Fíjese que Satanás, que es espiritual también, que el anticristo, que va a ser un ser espiritual tomando forma de hombre también, ese es el anticristo.
Pero de Satanás va a ser lanzado al lago de fuego junto con el anticristo, junto con el falso profeta. Pero la muerte todavía queda, porque tiene un trabajo que hacer al final. Pero cuando todo haya sido juzgado y muerto por la eternidad, entonces a la muerte también la van a lanzar al lago de fuego. Y ahí se cumple lo que le dije que dice en el libro de Oseas: muerte, yo seré tu muerte. Porque el único que puede matar a la muerte es Dios. Dele un aplauso al Dios de los cielos. Es el único. Ahora, ¿cómo se mata la muerte? Ay, a saber usted. Lo único que yo he logrado entender es que la vida de Dios absorbe la muerte y deja de existir la muerte, porque la vida de Dios la succionó y la hizo desaparecer para siempre. Eso es lo único que yo he entendido. Pero ¿cómo va a ser eso? Hay pregunta ahí arriba. Aleluya. Vaya anotando las preguntas que aquí yo no le puedo responder. Vaya anotándolas y se las va a hacer allá arriba. Pero bueno, sigamos un poquito más. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Le dije que en el plan de expansión hay obreros y misioneros que tienen que ir a toparse con lugares que tienen que ver con cercanías del mar. Y esas potestades se mueven ahí para denigrar, para hundir a los hombres en el pecado, en la inmoralidad. En otro estudio vamos a hablar lo que esas potestades ejercen como influencia a los hombres, ¿verdad? Eso lo vamos a ver también, pero hoy déjenme hablar solo de esas potestades, de la autoridad que le dieron a Adán en primer lugar, que le dieron los tres niveles de autoridad: en el mar, en el aire y en la tierra. Que hay potestades en los mares un poquito extraños, que la Biblia los registra, y que el ser humano, con la ayuda de Dios, reconquista esa capacidad. Fíjense. Y entonces vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, acompáñenme a Éxodo capítulo 14 y vamos a ver a Moisés. Por ejemplo, Moisés, fíjese, hermano, que tuvo la capacidad de darle órdenes, por supuesto, por medio de Dios, ¿verdad? Pero se le abrió el mar. ¿Y a quién se le abre el mar, hermano? ¿Quién puede hacer eso? Solo que Dios lo haga o Dios le dé la autoridad para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Éxodo capítulo 14 verso 21 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas, ¿qué dice, hermano? Quedaron divididas. Entonces lo que estamos viendo es que en algún momento de la liberación del ser humano, Dios le tiene que dar la capacidad a hombres que ejerzan dominio y control sobre esos tres niveles. Y en el caso de Moisés, le tuvieron que dar la capacidad de abrir mar. Y eso no se lo dan a cualquiera, se lo dan por causa de la liberación de su pueblo, no por otra cosa. No es que a mí se me antojó abrir el mar, ¿verdad? No es que a mí se me antojó decir, ábrate el mar. No se va a abrir. No se va a abrir así. Se abre si hay un propósito divino. Se abre si hay un plan de Dios. Así se abre. Si no, no. Y entonces el pueblo de Israel, que iba siendo libre y no tenía para dónde ir,
Entonces Dios le tuvo que dar la capacidad a Moisés para que se abriera el mar y pudiera haber liberación del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, cuando Dios envía a un misionero, le tienen que dar esa capacidad también, para que lidere o para que batalle con potestades de los aires, de la tierra o de los del mar, porque se va a tener que enfrentar con ellos. Tiene que llevar esa autoridad de parte del Señor. Veamos otro ejemplo. Acompáñenme al segundo libro de Reyes, capítulo 2, versos 7 y 8. Aquí hay otro ejemplo, rápidamente. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versos 7 al 8. Dice así. ¿Lo tiene? Segundo de Reyes 2:7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos está hablando de Elías y Eliseo. De ellos dos está hablando. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y lo golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos. ¿Cómo, hermano? Entonces lo que pasó allá en el Mar Rojo no fue la única vez, porque Elías y Eliseo también abrieron el Jordán. Y si usted se recuerda, también Josué, por cuando iba a entrar a la tierra prometida, llamó a los sacerdotes que llevaran el arca, y cuando los sacerdotes entraron, sus pies llegaron a la ¿cómo se llama? La planta de los pies había cubierto. Entonces los sacerdotes se detuvieron y el mar y ¿cómo se llama? El Jordán se volvió a abrir. Se volvió a abrir, ¿para qué? Para que el pueblo de Dios siguiera en su liberación. ¿Cuántos dicen amén, amén? Y si usted se acuerda, cuando Elías se fue, también a Eliseo le cayó el manto, ¿se recuerda? Y lo primero que hizo Eliseo es: voy a probar si funciona, dijo. No dijo eso no está en la Biblia. Pero dice que agarró el manto también y golpeó y se abrió también. Otra vez. Entonces, ¿qué capacidad es esa? Por supuesto, son capacidades espirituales. Por favor, no me vaya a malentender, hermano. No vaya a andar queriendo abrir Galveston por ahí. No vaya a andar queriendo abrir Conroe o algo así. Si es para evangelizar, sí. Ahí sí se vale. Porque de eso se trata este plan. Se trata de que el Señor te dé la capacidad de abrirte caminos donde no hay caminos, y eso solo lo hace Dios. Por eso cuando uno llega a ciertas ciudades y el enemigo lo tiene bien cerrado, como Jericó, así tenía el diablo bien cerrado Jericó, que aparentemente dijeron: aquí no entra Josué ni el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios los abrió, porque le dio la capacidad a Josué de poder conquistar. Y entonces vemos a Josué abriendo el mar para luego tomar la ciudad. Entonces, de esa capacidad de la que estamos hablando, aunque estoy usando figuras proféticas, porque están en la palabra. Y todo lo que quedó en la palabra quedó escrito para nuestra enseñanza. Y el Señor no escribe de más, hermano, ni escribe por gusto. Si está escrito una y otra vez, yo he entendido, la Biblia lo dice también, cuando Dios habla una vez es que quiere hablarnos, quiere decirnos algo. Pero si te lo dice dos veces, está tratando de llamar tu atención con esa palabra. Si te lo dice tres veces, está gritándote de lo que Dios quiere hablarte. ¿Por qué abrieron el Mar Rojo?
¿Por qué abrieron el mar? ¿Por qué abrieron el Jordán una y otra y otra y otra vez? ¿Por qué los abrieron? Y si eso fue poco, resulta que aparece el Hijo de Dios aquí en la tierra. 1000 años después, 1500 años después, aparece Cristo aquí en la tierra y camina en el mar y detiene las tempestades, tanto que tienen que decir: ¿y quién es este que los vientos y los mares le obedecen? ¿Quién es este? Pero ¿qué era lo que quería enseñarnos? ¿Qué quería enseñarnos el Señor, hermano? ¿Quería enseñarnos de cómo se camina en el mar, o quería enseñarnos lo sobrenatural que es Él, el control que Él tiene sobre todas las cosas? Porque tiene control sobre los aires, tiene control sobre la tierra y tiene control sobre los mares también. Eso es lo que tenía Adán, pero que lo perdió. Entonces esos ambientes y esos lugares se tienen que reconquistar. Espiritualmente estoy hablando. Ahora, veamos un ejemplo en el tiempo del Señor, que es interesante porque Mateo 14:28 nos habla de la escena cuando el Señor camina en el mar ahí, y Pedro, que es uno de los discípulos que siempre salía osado con algunas preguntas, le dice al Señor, Mateo 14:28, ¿lo tiene, hermano? Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ¿qué? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Yo siempre me preguntaba, hace muchos años me preguntaba, ¿por qué el Señor no le dijo a Pedro: no, Pedro, eso no es para ti, eso no es para que tú lo hagas? ¿Por qué el Señor Jesús no le dijo: no, Pedrito, eso tú nunca lo vas a poder hacer? Sino que Él lo llamó y le permitió que tuviera una experiencia como nadie, hermano, la ha tenido. ¿Quiénes más vemos en la Escritura caminando más que el Señor Jesús? Y Pedro, que no le duró mucho la caminada. No le duró mucho porque dudó, dice la Biblia. Y el Señor le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso enseña muchísimo, porque no es que esté prohibido entrar en dimensiones sobrenaturales. No está prohibido si se tiene la fe suficiente. Y lo hemos visto en la Escritura, y lo hemos visto en testimonios de cientos y miles de misioneros que han vivido cosas, hermano, pero extraordinarias. Extraordinarias en el sentido de que algunos hasta han estado pero a punto de la muerte, y el Señor los ha liberado de una manera sobrenatural. Lo que vemos nosotros en Daniel, hermano, Dios rescatando a los 3 hebreos del horno de fuego, Dios rescatando a Daniel del foso de los leones. No crea que eso no se ha vuelto a repetir. Eso se ha repetido, hermano, con cientos de misioneros que en aras de ir a las misiones, muchos han tenido que exponer sus vidas, y algunos los han querido matar, y el Señor los ha arrebatado de una manera sobrenatural. ¿Pero por qué hace Dios eso? Porque Dios tiene control sobre los mares, sobre los vientos, sobre los aires y sobre la tierra. Dios tiene control de todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para ser un hombre o una mujer que conquistan
esos espacios que han sido tomados por el diablo, se necesita esto. Se necesita el poder y la autoridad que viene de Dios, no la nuestra, no nuestra inteligencia, no nuestra sabiduría, no nuestra agilidad para convencer a las personas, porque usted y yo sabemos que el que convence de pecado es Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. El que convence de pecado al hombre es Dios. Su palabra es dada y el Espíritu redarguye. El Espíritu constriñe. El Espíritu compunge el corazón y hace que las personas vuelvan al Señor, abran su corazón al Señor. Pero ¿quién hace eso? Dios. Es el mismo que le dijo a Moisés, levanta tu vara. ¿Y qué haces haciendo ahorita? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás orando? Levanta tu vara. Y entonces Moisés tuvo que levantar la vara. Moisés no sabía qué hacer. Le tuvieron que decir qué hacer. Y así es el ministerio, hermano. En el ministerio, mire, perdone lo que voy a decir, aunque es interesante siempre estudiar la palabra. Perdone, pero no es lo que le dijeron a uno en el instituto, en el seminario, en la universidad teológica, lo que funciona en el campo. Esas solo son herramientas, hermano. Herramientas teológicas, herramientas para estudiar la Biblia, herramientas de preparación, ¿cómo no? Pero el que te capacita para enfrentarte al enemigo es el Dios que hizo el cielo y la tierra. Él es el único. Si te llamó Dios, te va a capacitar Dios. Si te llamó Dios, te va a dar la autoridad Dios. Si te llamó el Señor, te va a enviar Dios. Y vamos a hacer su obra no por nuestra capacidad, sino por la capacidad que viene del Señor. Usted recuerda a Moisés diciéndole al Señor, yo no voy, Señor, si yo tartamudo soy, le dijo Moisés. No, a mí no me mandes si yo ni hablar puedo, le dijo. Y yo, ¿para qué me vas a mandar? Si me mandas, mándame con otro que hable por mí, que no hay una gran hermano, un montón de excusas que le puso Moisés a Dios. Pero eso es exactamente lo que Dios hace con los que llama al ministerio. Todas las debilidades, todos los errores, todas las incapacidades las cubre el Señor, porque Él es el que te llama y Él es el que capacita. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo quiero que usted vea esto. Ahí está Pedro, estoy terminando. Ahí está Pedro. Osadamente le dice, Señor, si tú eres Jesús, si tú eres Dios, Señor, manda que yo vaya hacia ti. Y Dios no lo reprende. No le dice, no, Pedro, tú no puedes caminar. ¿Cómo se te ocurre semejante cosa? ¿Cuándo vas a caminar tú? No. Le dice, ven. Como diciéndole, ven y prueba lo que es esto. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, muchas veces creemos que pensar en hacer cosas sobrenaturales no es para nosotros. Tener fe como para orar por los enfermos y que los enfermos sanen, como que eso no, es que eso no es para mí. Hablarle a una persona para que se convierta al evangelio, no, es que yo nunca he sido bueno para evangelizar, hermano, no. No, es que yo nunca he sido bueno para servir, no, eso no es para mí. No, es que se trata de que Dios te capacite y Dios te mande, Dios te envíe. Si Él te envía, Él te va a capacitar con todo lo que tú necesitas. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Terminamos, Salmo 89, verso 9. Salmo 89, versículo 9 dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú, hablando de Dios, tú las sosiegas, tú las calmas.
Tú las calmas. ¿Cuántos creen que Dios puede calmar cualquier mar embravecido, hermano? Dios lo calma. Dios lo puede apaciguar. Dios puede calmar las tormentas. ¿Pero por qué? Porque Él tiene dominio sobre eso. Póngase de pie, por favor, un momento. Habrán cosas que tú no puedes controlar, pero Dios sí las puede controlar. Dios puede controlar cualquier cosa. Nosotros podemos perder el control, pero Dios nunca lo pierde, porque Él tiene dominio sobre todas las regiones. Entonces, hoy queremos aprender, hermano, de que a pesar de que hay potestades en los mares y en esos ambientes y en esas ciudades donde se mueve el pecado, la inmoralidad y un montón de cosas, aún en esos ambientes Dios puede conquistar esos terrenos porque Él tiene dominio y poder. Nunca crea que porque un lugar es tan, por ejemplo, usted ha oído de un lugar llamado Las Vegas. ¿Sabe cómo le dicen a ese lugar? La ciudad del pecado. Así le llaman. Porque obviamente está atestado de pecado. No duermen esos ahí. Pero vaya a ver si hay iglesias. Hay algunas ahí que están peleando la batalla. Hay algunos convertidos ahí, hay pastores que están ahí metidos. No, hermano, mándenme a Hawái tal vez. Aleluya. No, es donde Dios te mande. No es donde tú quieras, es donde Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Con todo respeto voy a decir esto, hermano. ¿Pues usted cree que yo me quería venir para acá? Al principio no. Si yo estaba bien, estábamos bien. Con 8 años trabajando en la obra, habiendo terminado de construir el templo, sin deber ni 5. Ni 5. Construimos y no debíamos nada. El local era propio, la construcción era propia, todo. Y tenía 1 año de haber terminado la construcción y se le ocurre a Dios mandarme para acá. Le voy a ser honesto. Yo dije, ¿y para qué? ¿Para qué, Señor, si yo ya estoy aquí? Ya gasté 8 años de mi vida aquí, Señor. Y mira la obra. ¿Para qué comenzar allá de nuevo? ¿Crees que me quería venir? Si no me habla Dios directamente, no me vengo. No me hubiera venido. Me dijo el apóstol hace muchos años, cuando recién comenzábamos a ir de obreros: uno sabe dónde comienza su carrera, pero no sabes dónde vas a terminar. ¿Quieres servirle a Dios? No sé hasta dónde te puede llevar Dios, pero si Él te habla, Él te va a capacitar y Él te va a abrir puertas y caminos donde no hay, para que tú tengas éxito, no por tu fuerza, sino porque Él va a ir delante de ti donde Él quiere que vayas. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Si usted de aquellos que le ha dicho al Señor: Señor, yo quiero servirte y haz conmigo lo que tú quieras,
yo le voy a invitar a que se venga adelante conmigo. Véngase. Venga a decírselo una vez más, ahora ya oyendo esto. Venga a decírselo. Haga tratos con Dios. Haga tratos con Él. Hacer tratos con Él nunca pierde uno. Siempre es para mejor y para bien. Deje que Dios se mueva un momento. Deja que el Señor, que es Él el que pone el querer como el hacer, que Él ponga en tu corazón el deseo de servirle a Él. Y Él se encargará de enviar a tu corazón la capacidad que necesitas para servirle. Solo dile: heme aquí, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. Y verás cómo lo sobrenatural de Dios empieza a moverse en tu vida. Vas a empezar a oír su voz más fuerte. Vas a poder entender cosas que ahora no entiendes. Vas a empezar a discernir ambientes espirituales que nunca habías visto y habías detectado. La palabra del Señor se va a empezar a revelar más a tu vida. Cada día que pasa vas a sentir un deseo mayor de servirle y de buscar su rostro. Y entonces Él, en el momento justo, Él te va a llamar y Él te va a preparar para hacer su obra. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al Señor. Oh, sí, Señor. Levantamos nuestro corazón. Aleluya. Yo sé que Dios va a prepararte, porque Él es el que llama. Él es el que prepara. Él es el que capacita. Aleluya. Oh, sí, Señor. Tu gloria. Sí, Padre. Vamos más allá. Vamos más allá donde el Señor. Jesús. Aleluya. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria. Sí, Señor Jesús. Vamos a levantar nuestra voz al cielo. Sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono, al
al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la honra, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. sea la gloria, sea A ti sea la gloria, Señor. el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Padre, sea la gloria, gracias te damos, Señor, esta noche. Señor, yo te ruego que tú envíes de tu espíritu, envíes de tu presencia sobre los corazones que anhelan servirte a ti, Señor. Aquellos que desean hacer tu obra, Señor, pon ese anhelo, ese deseo, pon el querer y el hacer para hacer tu obra, Señor, pero envía también esa unción que necesita para empezar a caminar, Señor, en los diferentes ambientes espirituales, y tú le des la capacidad de poder vencer a los enemigos espirituales que se mueven en las diferentes regiones y en los diferentes ambientes, Señor. Levanta obreros a tu mies, Señor. Envía, Padre amado, de tu buen espíritu y llena nuestros corazones con tu verdad, con tu espíritu y con tu presencia. Todo esto, Señor, lo pedimos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Le damos un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Aleluya.